que la Asamblea Nacional retome el esfuerzo y haga reformas que nos permitan tener un mejor Código Orgánico Integral Penal. Considero, señora Presidenta, que lo ético por el bien del país y la estabilidad institucional es dejarnos trabajar y que no se interpongan acciones judiciales y políticas para maniatar y limitar al Consejo. Las leyes que pensamos en consenso, que son urgentes, y también un grupo de leyes importantes. Así que en esa medida vamos a ir trabajando encaminadamente. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical. Televisión Legislativa del Ecuador les da la cordial bienvenida a la emisión dominical de TVL Noticias, con un resumen de las noticias más relevantes ocurridas durante esta semana. Soy Mariela Logroño, aquí iniciamos. Asamblea en pleno. La asambleísta Viviana Bonilla, el expresidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass serán vinculados dentro de las investigaciones por los casos de presunto soborno entre los años 2012 y 2016. El Pleno de la Asamblea Nacional declaró improcedentes las solicitudes de autorización de la jueza Daniela Camacho. La Corte Nacional de Justicia continuará con el proceso penal en contra del expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass y la legisladora Viviana Bonilla por el caso Sobornos 2012 y 2016. El Pleno de la Asamblea Nacional debatió los pedidos de la jueza Daniela Camacho, por un lado para que autorice la causa penal en contra de la legisladora Bonilla y por otro para que se pronuncie sobre el enjuiciamiento a Correa y Glass. En el primer caso, con 73 votos, los legisladores declararon improcedente la solicitud. El proyecto de resolución lo expuso el asambleísta Raúl Tello. Por cuanto la nombrada ciudadana en el periodo 2013 y 2014 ostentaba la función pública de gobernadora del Guayas y el presunto cometimiento de los delitos no devienen del ejercicio de sus funciones como asambleísta. Pero el asambleísta por la bancada de la Revolución Ciudadana, Juan Cárdenas, precisó que para proceder al levantamiento de la inmunidad parlamentaria se necesitarían 91 votos. Si para la censura de un ministro de Estado, que es fruto de una designación del Ejecutivo, se requiere la mayoría calificada de 2/3 partes, un asambleísta que es fruto de la voluntad del pueblo, repito, por analogía, no puede ser menos que esa votación. Sobre el pedido de la jueza Camacho para enjuiciar al expresidente Correa y el ex vicepresidente Glass, con 78 votos el Pleno decidió devolver la solicitud en vista de que los personajes ya no se encuentran en el cargo. Quienes desde el 24 de mayo del 2017 y 4 de enero del 2018 respectivamente, no ejercen la presidencia de la República y la vicepresidencia de la misma. Acá no se trata de impedir que la justicia opere, se trata de proteger esta institución y este principio de la inmunidad. Por otro lado, los legisladores dieron paso a un proyecto de resolución que trata la situación de los maestros jubilados, mismos que se mantienen en huelga de hambre por más de una semana. Finalmente, el Pleno de la Asamblea decidió incorporar el proyecto de ley anticorrupción en el informe para segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional arrancó con el segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. La titular de la Comisión de Justicia, Jimena Peña, mocionó que el tratamiento de la propuesta sea por capítulos, debido a la variedad y complejidad de los temas. Previo al inicio del debate de las reformas al Código Penal en Comisión General, el Pleno escuchó observaciones de Nicolás Salas, académico. Él habló del hacinamiento penitenciario. Existe una inflación de población carcelaria y lo que se debe prestar atención es los delitos por los cuales las personas se encuentran privadas de la libertad. Con respecto a temas de recuperación de bienes producto de actos de corrupción, intervino Richard King, abogado. Después de haberse dictado el comiso sin sentencia, esta persona procesada se presenta o es capturada y se le ratifica el estado de inocencia. El segundo debate de las reformas al Código Penal arrancó con la ponencia de la asambleísta Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia.
dio detalles de los antecedentes. 100 observaciones de diferentes instituciones público-privadas y organismos internacionales y ciudadanía. 69 proyectos reformatorios presentados. 60 artículos propuestos para segundo debate. 60 comisiones generales. Como resultado, 45 artículos reformados, 17 artículos nuevos, 4 transitorias y 2 disposiciones finales. Pero qué bueno que la Asamblea Nacional retome el esfuerzo y haga reformas que nos permitan tener un mejor Código Orgánico Integral Penal. La finalidad de la reforma, según Peña, es generar confianza y certeza en los procesos judiciales, pero sobre todo crear herramientas para el sistema de justicia. Los temas que constan en las reformas está la desaparición involuntaria, responsabilidad penal de las personas jurídicas, comercialización de medicamentos caducados, delitos contra la integridad sexual y reproductiva en contra de niños, niñas y adolescentes, aborto no punible por violación, incesto e inseminación no consentida. Con respecto a este último tema, hubo aclaraciones. Esta reforma permite que la víctima, la niña, la adolescente, la mujer violada, pueda decidir si desea continuar o no con un embarazo resultado de una violación. De su lado, la asambleísta Lourdes Cuesta, también integrante de la Mesa de Justicia, saludó el trabajo conjunto, pero que es necesario ampliar el debate. Por ello expuso su informe de minoría, siendo un tema central la despenalización del aborto en casos de violación. No daríamos nuestro voto a la despenalización del aborto, teniendo en cuenta que a día de hoy no existe una sola mujer que se encuentre privada de su libertad por haber tenido que tomar una decisión tan espantosa. Debido a la diversidad de los temas, la legisladora Jimena Peña mocionó para que las reformas sean debatidas por capítulos. La falta de quórum impidió que se apruebe este mecanismo de análisis. Mariela Logroño, TVL Noticias. Con 84 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó ampliar por 20 días más el plazo para que la Comisión de Fiscalización entregue el informe sobre la investigación de las publicaciones en los portales La Fuente y Mil Hojas sobre la supuesta utilización de recursos públicos de gobiernos autónomos descentralizados y otras instituciones del Estado, así además de los fondos recaudados para la reconstrucción de las provincias de Manabí y Esmeraldas. La presidenta de la Comisión, Joana Cedeño, argumentó su pedido, destacando el cronograma desarrollado para el tratamiento del tema, mismo al que no se ha podido dar mayor continuidad debido al procesamiento de varias solicitudes de juicio político que han ingresado a la mesa legislativa. Asimismo, aclaró que no ha recibido importante información desde la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral, que demanda más tiempo para su análisis. En la continuación de la sesión plenaria 598, los legisladores, por unanimidad, aprobaron una resolución que exhorta a las autoridades de educación superior a fin de que establezcan mecanismos de implementación para la educación universitaria en Galápagos. También el Pleno aprobó el pedido para reconocer el logro alcanzado por el ciclista Richard Carapaz, ganador del Giro de Italia. Aquí el resumen. El tratamiento de la resolución que exhorta al señor presidente de la República, Lenín Moreno, se procede a indultar, rebajar o conmutar las penas de acuerdo con la ley y evitar los hacinamientos en las cárceles del país, inició con el proponente Byron Zuquilanda. Con la dosimetría de las penas y las cuales van severamente. Sobre este tema hubo observaciones de índole económico, social y de justicia. Más allá del gasto económico es el calvario que tienen que pasar en estos centros de rehabilitación que están ahorita rebotados por detenidos. Mucho que trabajar para depurar la corrupción administrativa, tanto en los centros de rehabilitación social, en correcciones y aplicación de la tarea del Consejo de la Judicatura. La crisis penitenciaria también fue parte del debate. Los legisladores coincidieron en una revisión integral al sistema judicial. Proceder a indultar por razones humanitarias a las personas privadas de libertad que hayan obtenido sentencia ejecutoriada. Dosificar la proporcionalidad técnica entre el delito y la pena. Luego del debate, la votación quedó pendiente para una próxima convocatoria. Durante la continuación de la sesión plenaria, también el Pleno, por unanimidad, aprobó la resolución para encontrar mecanismos de implementación para la educación superior en la provincia de Galápagos. La realidad fue contada por los asambleístas de Galápagos. Solo el 4.3% de los graduados de los colegios de Galápagos se matriculan en universidad.
en la construcción de la normativa de régimen especial de academia para la provincia de Galápagos, que esto tiene que ser aprobado por el CES. En el ámbito deportivo, los asambleístas por unanimidad aprobaron la resolución que reconoce el logro alcanzado por el ciclista Richard Carapaz. El proponente Sebastián Palacios y los legisladores por el Carchi saludaron este reconocimiento. Citar a Richard Carapaz no solo por el triunfo en el Giro de Italia, sino porque él es un ejemplo para nuestros niños y nuestros jóvenes. En ejemplo de humildad frente a la grandeza del triunfo, de que nuestros deportistas necesitan recursos económicos. Dicha resolución, a más del reconocimiento al ciclista, plantea dejar sin efecto la resolución del 5 de junio del 2018 y, a su vez, declarar el 2 de junio de cada año como el Día del Ciclismo Ecuatoriano, fecha en la que el ciclista Richard Carapaz hizo historia al triunfar en el Giro de Italia. Mariela Logroño, TVL Noticias. Con 77 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución para dar seguimiento y emprender acciones junto con varias instituciones públicas tendientes a solucionar la falta de liquidez de la empresa pública de la unidad de almacenamiento. Los legisladores en el debate cuestionaron el manejo de esos recursos, de los contratos y de la falta de pago a los agricultores. Previo al debate y aprobación de la resolución, los legisladores escucharon a la gerente general de la Unidad Nacional de Almacenamiento, UNAEP, quien detalló la situación de la liquidez que atraviesa la institución. María Eugenia Martínez dijo que la UNA tiene cuentas por cobrar desde el 2014, razón de la iliquidez y falta de pagos a los agricultores. En abril del 2019, la UNA recibió cuentas por cobrar del Ministerio de Agricultura desde el año 2014 por $6.412.500 correspondientes a los convenios de Fertiuna de verano y Fertiuna de invierno. Dijo que en las bodegas de la empresa pública mantienen arroz pilado desde el 2014 y desde el inicio de su administración hace 4 meses llevan acciones para la recomercialización del producto. La baja rotación del inventario de arroz ha ocasionado un incremento en el costo del mismo, afectando al precio de venta e imposibilitando la comercialización de los diferentes canales de distribución. Y pidió a los legisladores un exhorto al Ministerio de Agricultura para la recuperación de $4.900.000 para el funcionamiento de la empresa. Y el pago a los agricultores. De su parte, los legisladores cuestionaron las anteriores administraciones de la UNA, la afectación del sector y la crisis por la que se atraviesa. Lo que estaría afectando la soberanía alimentaria porque no se tendría una reserva estratégica de esta gramínea para enfrentar, por ejemplo, épocas de escasez. Hay que hacer un nuevo sistema moderno de comercialización de arroz. Ya no puede ser con la UNA fracasado, no funciona y le vamos a volver a dar plata a un sistema que no funciona. De ahí que aprobaron una resolución mediante la que se solicita al Ministerio de Agricultura y a la Procuraduría que en acto conjunto se lleve a cabo un proceso para la recuperación de los 4 millones que Contraloría y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se priorizan las investigaciones y determinación de responsabilidades en los contratos de venta. En el documento también se solicita a la Fiscalía la investigación del posible cometimiento de delitos de peculado, uso doloso de documentos por los contratos de venta a plazo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Por unanimidad de 70 legisladores presentes del Pleno de la Asamblea Nacional, exhortó al presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, para que emita el reglamento de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 16 para integrar y fusionar el Comité Intersectorial Nacional de Desarrollo de Fronteras. La iniciativa del legislador Diego García también propone solicitar la comparecencia ante el Frente Parlamentario Fronterizo de varios ministros de Estado, representantes de gobiernos autónomos descentralizados y autoridades de varias instituciones públicas para que expliquen el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo. Se establece también que el Frente Parlamentario Fronterizo, en el plazo de 30 días, elabore un informe en el cual se analice el avance del cumplimiento de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, con las conclusiones y recomendaciones del caso, con la finalidad de que sea tratado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Una breve pausa promocional, pero ya regresamos con más de TVL Noticias, emisión dominical.
Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. El Consejo de Administración Legislativa CAL resolvió aplazar una semana más el segundo receso legislativo del año que estaba previsto desde el 12 al 23 de agosto. Ahora será del 19 al 30 de agosto. El asambleísta Patricio Donoso explicó que la decisión se da por los plazos establecidos para el trámite de la tercera solicitud de juicio político en contra de 4 de los consejeros de Participación Ciudadana que lo procesa la Comisión de Fiscalización. En virtud del juicio político o de los juicios políticos al Consejo de Participación, que la opinión pública está esperando una resolución sobre este tema y creo que es responsabilidad nuestra el concluir ese tema antes de cualquier receso. Hasta un poco antes del 19, yo creo que el 12, 13 de agosto deberá estar resuelto. Para ello hemos de pasar o posponer una semana el receso legislativo. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Carlos Tuárez, rechazó las acusaciones en su contra en el marco de la sustanciación de la solicitud de juicio político en su contra. A la presentación de las pruebas de descargo acudieron además los consejeros Walter Gómez, Victoria de Sintonio y Rosa Chalá. En 6 horas y 51 minutos, los consejeros José Carlos Tuárez, Rosa Chalá, Victoria de Sintonio y Walter Gómez se defendieron de las acusaciones en su contra en el marco de las solicitudes de juicio político de los asambleístas Fabricio Villamar, Yanine Cruz, Raúl Tello y la Comisión de Participación Ciudadana del Legislativo. Tuárez, actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana, leyó su defensa y rechazó la intención de censurarlo y destituirlo del cargo. Considero, señora presidenta, que lo ético por el bien del país y la estabilidad institucional es dejarnos trabajar y que no se interpongan acciones judiciales y políticas para maniatar y limitar al Consejo su accionar. Reconoció ser parte de la congregación de los dominicos. Sin embargo, por su estado de exclaustración otorgado por la orden del clero, no incurre en el impedimento legal para ocupar el cargo público, señaló. Soy miembro, pero no de la policía ni de las Fuerzas Armadas, soy miembro de la Orden de Frailes Predicadores y nunca he negado ni nunca negaré. Soy miembro, pero no soy su representante. Además, negó la acusación de una presunta violación a la sentencia de la Corte Constitucional que prohíbe la revisión de las actuaciones del Consejo Transitorio. Se hace necesario e imprescindible indicar que el Consejo de Participación Ciudadana jamás llegó a conformar comisión especializada alguna para la revisión de las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio. Después fue el turno de la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Rosa Chalá, quien también rechazó el posible juicio político. Recordó que su designación se dio en las últimas elecciones seccionales. Sin pertenecer a ningún partido político, porque no pertenezco a ningún partido político. Tuve de manera individual 2.309.296 votos de ciudadanos que confían en mí. Luego fue el turno de los consejeros Walter Gómez y Victoria de Sintonio, quienes también rechazaron las acusaciones en su contra. Por todo lo manifestado ante esta comisión, solicito se sirva a archivar las ilegalidades e injustas solicitudes de juicio político. La justicia tarda, pero llega. Con las pruebas de descargo, la Comisión de Fiscalización se apresta a elaborar su informe en donde recomendarían el juicio político, en el Pleno del Legislativo o, en su defecto, su archivo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. De manera unánime, la Comisión de Soberanía Alimentaria resolvió iniciar un proceso de juicio político en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez. Lo acusan de incumplimiento de funciones por no entregar información en la mesa legislativa. La moción la presentó el asambleísta Carlos Berman tras la inasistencia del ministro de Finanzas a la sesión convocada para las 9:30. La semana pasada, el equipo asesor del ministro comprometió su presencia tras varios llamados de la mesa legislativa. Lo hemos hecho porque
por 9 ocasiones se lo ha llamado a comparecer. Es una comparecencia por algunos temas agrícolas que se ha venido gestionando ya desde el año anterior, es decir, 13 meses que se lo ha convocado al ministro y no ha asistido. Entendemos sus múltiples ocupaciones, pero nosotros también tenemos que responder a nuestros conciudadanos. De manera unánime, los legisladores resolvieron iniciar la solicitud de juicio político en su contra por incumplir funciones al no entregar información a la comisión sobre diversos temas económicos vinculados al sector agrícola. De las 7 veces, varias veces pidió el cambio de fechas, pero ese cambio de fechas fue permanente. Martínez debió informar sobre la política crediticia y de seguros para el sector agrícola y sobre todo el estado de la transferencia de recursos a la Unidad Nacional de Almacenamiento UNAEP. Porque justamente necesitábamos abarcar temas realmente importantes para el sector productivo, para el sector agropecuario de nuestro país. Las tasas de interés en este momento, tanto en la banca pública como privada, para este sector son realmente altas. Ahora dicen buscarán el respaldo para que el trámite llegue al Pleno. Voy a dialogar con cada uno de mis colegas asambleístas. Lo importante sería lograr tener una votación por unanimidad en el Pleno de la Asamblea Nacional. Este sería el tercer pedido de juicio político en contra del ministro de Finanzas, pues días atrás los legisladores Raúl Tello y Jofre Poma iniciaron el trámite. Lo acusan por la falta de respuesta respecto del pago a los jubilados y por el incumplimiento de la ley amazónica. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Con la presencia de más de 38 representantes de embajadas e integrantes del cuerpo diplomático acreditado en Ecuador, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, presentó oficialmente la Agenda Parlamentaria 2019-2021, que incluye aspectos como seguridad, empleo y fortalecimiento institucional. Según el titular parlamentario, 180 leyes están en trámite, mismas que serán priorizadas por la urgencia. Esta agenda también fue socializada a los medios de comunicación. Con base a 4 ejes: desarrollo, empleo y productividad, inclusión y derechos, seguridad ciudadana, reforma institucional. El presidente de la Asamblea, César Litardo, presentó la Agenda Parlamentaria 2019-2021 al cuerpo diplomático. En su intervención reconoció que esta programación fue construida integralmente con el fin de cubrir las necesidades ciudadanas. Acudo a ustedes, amigos embajadores, porque sé que con sabiduría y generosidad podrán ayudarnos a gestionar temas que no solamente son nacionales, sino supranacionales. Indicó que 180 leyes están en trámite, pero se están priorizando aquellas que son urgentes en función de los ejes programados. Las leyes que pensamos en consenso, que son urgentes, y también un grupo de leyes importantes. Así que en esa medida vamos a ir trabajando encaminadamente. Es fundamental que estos ejes, empleo, productividad, seguridad, estabilidad democrática, inclusión y derechos, son fundamentales para el desarrollo del país. Desde la perspectiva internacional, el tema que generó preocupación es la migración de los hermanos venezolanos. Manuel Enríquez Rosero, embajador de Colombia, pidió que se agilice el tratamiento de las reformas a la Ley de Movilidad Humana, pues el trabajo en la región permitirá buscar alternativas al flujo migratorio. Lo que aquí se decida seguramente también va a tener que ver con Colombia, va a tener que ver con Perú. Hoy que desafortunadamente estamos viviendo, yo lo digo con respeto, una gran tragedia en la región con el tema de Venezuela. También el embajador de Venezuela, René de Sola, agradeció los esfuerzos de Ecuador en buscar alternativas que puedan mermar la situación. Citó el decreto 826. Exento de cualquier tipo de pago o tasa, lo cual es muy bueno para los venezolanos, que era una de las principales limitaciones que tenía el venezolano para poderse legalizar aquí en el Ecuador. En este encuentro también se discutieron sobre temas económicos y productivos. De los TBIs. Entonces, no sé si la Cancillería va a presentar un nuevo acuerdo marco, el cual se va a negociar con todos los países. Se habló mucho sobre la ley de fomento productivo 2. No sé si eso ya desapareció o quizá está reemplazado por el proyecto de ley para el emprendimiento. El presidente del Legislativo informó que Ecuador, con el apoyo y cooperación de los países, busca convertirse en la sede de la primera cumbre de presidentes de parlamentos de América Latina. En la cita se abordarán temas como migración, lucha anticorrupción y seguridad. Mariela Logroño, TVL Noticias.
El decreto 826 y las reformas a la Ley de Movilidad Humana son parte de los mecanismos implementados por el Gobierno Nacional ante el flujo migratorio que registra el país. Esta semana la Asamblea Nacional recibió una propuesta de reformas al proyecto de Ley de Movilidad Humana vigente desde el 2017. Esta iniciativa aborda temas como los ciudadanos de UNASUR, procedimiento de deportación, regularización de extranjeros, entre otros. Una revisión íntegra del capítulo relacionado a los ciudadanos de UNASUR es una de las reformas que plantea el Ejecutivo a la Ley de Movilidad Humana vigente desde el 2017. En el reglamento para la Ley de Movilidad Humana sanciona con una multa de 2 salarios mínimos vitales a los ciudadanos sudamericanos que ingresaron en calidad de turistas y superen los 180 días autorizados para esta actividad. La ministra del Interior, María Paula Romo, explicó. Lo que se eliminaría en la Ley de Movilidad Humana son las referencias a este organismo, a este mecanismo de integración del que el Ecuador ya no es parte. Pero no olvidemos que el Ecuador es parte de otros mecanismos de integración latinoamericana, de los que va a seguir siendo parte. Un segundo aspecto tratado es modificar los procedimientos para deportar a ciudadanos extranjeros que cometan delitos. La propuesta, según Romo, es establecer trámites más expeditos. En la legislación que tenemos vigente, los procedimientos para sancionar y para deportar a extranjeros que violan la ley son engorrosos, larguísimos y casi imposibles de cumplir. A este mecanismo para abordar la movilidad humana se suma el decreto 826, que fija visa a los ciudadanos venezolanos que cumplan con la ley. Según la ministra Romo, el primer paso será el registro de migrantes. Es una base de datos que no solamente contiene información de nombres o lugares, fechas de nacimiento, lugares de vivienda, sino también huellas dactilares y otro tipo de datos de identidad que nos permitan tener un control mucho más claro, como el que tenemos con nacionales, por cierto. Desde la Cancillería se implementará un sistema en línea para que los ciudadanos que buscan regularizarse o ingresar al Ecuador puedan conocer los requisitos que el país requiere para su estadía en el país. Van, por supuesto, a publicar instructivos detallados de cómo acceder tanto a la visa humanitaria cuando a las demás visas que ciudadanos extranjeros, en este caso venezolanos, podrán aplicar de acuerdo a los plazos que el decreto presidencial establece. Estas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional buscan seguridad para los ecuatorianos y extranjeros, tal como lo establece la Constitución, lo dijo el presidente de la Asamblea, César Litardo. Algunos temas que hay que regular. Me parece que nosotros como Asamblea también tenemos que ser responsables, entendiendo, respetando estos derechos y obligaciones que también hay que proteger y trabajar en un Ecuador que tenga esas condiciones. La propuesta contempla además aspectos como normas generales sobre residencia temporal y permanente, continuidad de residencia, requisitos generales para obtener residencia, entre otros temas. Ahora el Consejo de Administración Legislativa calificará la iniciativa para el envío a una comisión especializada para su tratamiento. Mariela Logroño, TVL Noticias. Voces y opiniones. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, los asambleístas Jimmy Candel y Eliseo Azuero analizaron el rol fiscalizador del legislativo. Los parlamentarios evaluaron la situación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como las acusaciones en contra de 4 de sus 7 integrantes. En los últimos días, la Comisión de Fiscalización registró un intenso movimiento. Hasta este organismo legislativo llegaron solicitudes de juicio político en contra de diversos actores. Los más recientes contra 4 de 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Jimmy Candel y Eliseo Azuero. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, defendieron la atribución del Parlamento para fiscalizar a las autoridades de control. El acusado o el investigado, ¿tiene derecho a defenderse? De juicio político, hacemos todo lo posible para que se defienda y agotar todos los esfuerzos correspondientes, para que no se diga en un momento que esto ha sido un motivo de persecución. Nosotros no estamos arrasando, nosotros estamos cumpliendo las disposiciones legales y fundamentalmente el debido proceso y la presunción de inocencia. Candel y Azuero, integrantes de la Comisión de Fiscalización, aprovecharon para analizar las pruebas de cargo y descargo en contra de José Carlos Tuárez, titular del Consejo de Participación Ciudadana, Rosa Chalá, su vicepresidenta, y los vocales Victoria de Cintonio y Walter Gómez, los 4 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, acusados por los asambleístas Fabricio Villamar, Yanine Cruz y Raúl Tello. A quien le correspondía calificar su candidatura era al Consejo Nacional Electoral.
documentos, videos, que prueban de que en efecto en algún momento los consejeros pudieron haber infringido la norma constitucional y la norma legal. Desde la Comisión de Fiscalización, los plazos para la entrega de los informes están definidos, se informó. Y aunque no adelantaron sus criterios, los parlamentarios insisten en que el Pleno del Legislativo deberá resolver la situación de los consejeros. Y eso es sujeto de que la Asamblea Nacional tome las acciones que correspondan si es que esté incumpliendo ello. Usted no le puede decir a un juez cuando está siendo investigado o cuando vas a recibir sentencia, señor, usted no puede juzgarme, me levanto y me voy. Mientras sustentan dichos informes, no se descarta nuevos intentos por llevar a juicio político también al ministro de Finanzas, Richard Martínez. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y así llegamos a la parte final de la emisión dominical de TVL Noticias. Sigan en sintonía de Televisión Legislativa del Ecuador. Hasta la próxima. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.